Módulo 3, parte 3, comportamiento del fuego, meteorología. El último grupo de factores es la meteorología. El estado de la atmósfera se describe mediante elementos o variables meteorológicas como la temperatura, la humedad, la presión atmosférica, las nubes, la precipitación, la visibilidad y el viento, entre otras. La temperatura es una medida de calor que en nuestro país se expresa en grados Celsius. Para medir la temperatura se utiliza como instrumental un termómetro, existiendo distintos modelos. Esta variable influye significativamente en el contenido de humedad de los combustibles y del ambiente, por ejemplo, rocío, aumentando o disminuyendo su disponibilidad al encontrarse ante una fuente de calor. La temperatura de los combustibles y la del aire que los rodea están estrechamente relacionadas y sufren muchas veces grandes cambios en tiempos muy cortos y en lugares muy próximos. Durante el transcurso del día, las temperaturas más altas se alcanzan generalmente en horas de la tarde, pasado el mediodía, y las más bajas en la madrugada previo a la salida del sol. En términos generales, la temperatura disminuye con la altura, en un valor promedio de 1 grado cada 100 metros de elevación. Sin embargo, no siempre es así. Algunas veces incluso se produce un aumento de la temperatura con la altura, lo que se conoce como inversión térmica. Esta situación se produce frecuentemente de noche y en las regiones montañosas da lugar a la formación de los llamados cinturones térmicos. Los cinturones térmicos son franjas ubicadas aproximadamente a mitad de la ladera, donde la temperatura no disminuye tanto durante la noche y los fuegos suelen mantenerse activos. Esta es una situación de alerta, ya que cuando se rompe el cinturón térmico, se produce un comportamiento violento del incendio. Vamos a ver ahora las formas en que estas temperaturas afectan el comportamiento del fuego. El aumento de temperatura acelera la pérdida de humedad de los combustibles, secado, aumentando su disponibilidad. El aumento de la temperatura del aire causa un aumento significativo en la temperatura de los combustibles muertos, mientras que los vivos poseen mecanismos de regulación. Por lo tanto, la probabilidad de ignición aumenta y con esto aumenta la probabilidad de focos secundarios. El aumento de temperatura produce la liberación de sustancias volátiles por parte de la vegetación, aumentando su inflamabilidad. Las diferencias de temperatura entre superficies próximas generan movimientos de aire que afectan a la intensidad, velocidad, dirección de propagación, altura de llama y otros parámetros de comportamiento. Las altas o bajas temperaturas también afectan al rendimiento de las personas que trabajan en la supresión. Con temperaturas muy altas se puede sufrir de deshidratación. Con temperaturas muy bajas pueden producir hipotermia, situación que da muchas veces durante la noche a grandes alturas. La humedad relativa indica la cantidad de vapor de agua en el aire y se expresa en porcentaje. La variación de humedad en el aire afecta directamente la disponibilidad de combustible, es decir, cuanto más bajo sea el contenido de humedad del aire, los combustibles se secan más rápido y en consecuencia estarán con mayor disponibilidad para arder. La humedad relativa aumenta cuando aumenta el contenido de vapor de agua en el aire y disminuye cuando el aire pierde humedad. Por ejemplo, la evaporación de agua de un lago produce un aumento de la humedad relativa. Por otro lado, la temperatura es un factor que hace variar la humedad del aire, ya que al calentarse el aire se dilata y disminuye la relación de humedad en la atmósfera, es decir, disminuye la humedad relativa. Por este motivo, generalmente la mínima humedad relativa se produce a la hora de máxima temperatura, y la máxima humedad relativa a la hora en que ocurre la mínima temperatura. Por cada 10 grados de aumento de la temperatura, la humedad relativa se reduce a la mitad, y por 10 grados centígrados de disminución en la temperatura, la humedad relativa se duplica. Resumimos ahora los efectos que tiene la humedad relativa sobre el comportamiento del fuego. La disminución en la humedad relativa está asociada a la disminución de humedad de los combustibles,
y por lo tanto a su mayor disponibilidad. Esto aumenta la probabilidad de ignición. Con la disminución de humedad de los combustibles aumenta la intensidad del fuego, la velocidad de propagación y la probabilidad de comportamiento extremo del fuego. Como se mencionó anteriormente, con las variaciones de la temperatura con la altura, en las regiones montañosas suele producirse durante la noche y aproximadamente a la altura de media ladera el cinturón térmico. En el cinturón térmico, la temperatura se mantiene más elevada que a otras alturas durante la noche, y la humedad relativa baja. Por este motivo, en esta región los incendios se mantienen activos durante la noche. Cuando el cinturón se disipa, generalmente a media mañana, la actividad del fuego aumenta. Muchas veces, esto sucede en forma muy brusca, poniendo en riesgo la seguridad de los combatientes. Llamamos viento al desplazamiento de masas de aire de un lugar hacia otro. Para caracterizarlo, tenemos que saber su velocidad y su dirección. Es importante aclarar que la dirección del viento es aquella desde donde sopla el viento. Por ejemplo, cuando hablamos de viento norte, nos referimos al viento que viene del norte y va hacia el sur. Por otro lado, cuando se hace mención al término barlovento, en una montaña, nos estamos refiriendo a la ladera expuesta al viento, mientras que aquella que está protegida se denomina sotavento. Resumimos ahora los efectos que tiene el viento sobre el comportamiento de los incendios. Acelera el proceso de secado de los combustibles por hacer más rápida la evaporación, aumenta la provisión de oxígeno, favoreciendo así la combustión, acelera el precalentamiento por acercar las llamas a los combustibles en forma similar a la pendiente, afecta la dirección y velocidad de propagación, transporta material en combustión, pudiendo generar nuevos focos a grandes distancias. La cantidad de precipitación y su distribución a lo largo del año son características importantes en la determinación del comienzo, final y severidad de la temporada de fuego. Periodos prolongados de sequía crean las condiciones adecuadas para el desarrollo de incendios de gran severidad por aumentar la disponibilidad de los combustibles. Periodos con abundantes precipitaciones antes de la temporada de fuego pueden producir una gran cantidad de combustible que con el avance de la temporada estará disponible para quemarse. La cantidad y distribución de la precipitación también afecta la cantidad de agua disponible en el suelo para ser utilizada por la vegetación. Algunas formas de precipitación son la lluvia, la llovizna, la nieve, el aguanieve y el granizo. La escarcha y el rocío son también formas mediante las cuales la humedad de la atmósfera se deposita sobre la superficie del suelo y de la vegetación. La interpretación de las nubes nos ayuda a comprender procesos que ocurren en la atmósfera que deben ser considerados durante el combate de incendios. En incendios forestales hay dos tipos de nubes que debemos prestarle atención: las cumulonimbos o nubes de tormenta y las lenticulares. Nubes de tormenta. Estas nubes generan un alto grado de peligro para el fuego por dos motivos. 1. Los rayos que las acompañan pueden dar lugar a nuevos focos de fuego. 2. Generan sus propios vientos, siendo estos muy fuertes y de direcciones cambiantes. Su efecto se siente hasta varios kilómetros alrededor de la nube. Atención, cuando se observan cumulonimbos cerca del incendio, el comportamiento del fuego puede ser muy peligroso. Otro tipo de nube que nos interesa tener en cuenta son aquellas que se denominan nubes orográficas, denominadas así aquellas que se forman por el ascenso de aire a través de la ladera de una montaña. La presencia de nubes lenticulares durante el desarrollo de un incendio es indicadora de una situación de peligro. 1. Estas nubes se forman cuando el viento arriba, donde se observa la nube, es muy intenso. Por diversos motivos, este viento puede llegar rápidamente a la altura del incendio. 2. Estos fuertes vientos generan torbellinos muy grandes a sotavento de la montaña, que producen desórdenes en el fuego, que complican al personal de tierra y a las operaciones aéreas.